Soy la alumna Isis Buenrostro y el presente análisis es sobre el trabajo de indagar sobre las formas en que se expresan las desigualdades y violencias de género en espacios escolares. El siguiente análisis se hará basado en una entrevista que se realizó a dos estudiantes de Derecho de cuarto semestre. Ambas son mujeres de 21 años y sus respuestas fueron las siguientes. Se presentará con la estructura de las preguntas que nos dieron para reflexionar, empezando con ¿cuál es la percepción de los entrevistados sobre la violencia de géneros? Sobre la violencia de género. La percepción de los entrevistados es que cuando hablamos de violencia de género, lo primero que se nos viene a la mente es una mujer siendo violentada por un hombre, ya sea de manera física, verbal o en el modo de tratar a las mujeres. De la misma forma, para ambas entrevistadas, los conflictos de género se refieren cuando las personas no actuamos conforme al género que se nos asignó al nacer. Y una de nuestras entrevistadas comentó, o más bien definió el género exactamente como expectativas de los roles de las personas. Usualmente la sociedad los divide en femenino o masculino. La respuesta de la entrevistada número 2 me gustó mucho, sobre todo el uso de la palabra expectativas como tal textualmente, pues siento que encaja perfecto con el contexto que hemos tenido en toda la materia y también con lo que vemos hoy en día en nuestra vida cotidiana, vaya, e incluso en la escuela. Los estereotipos que reproducimos al ver a una persona por su manera física o su lenguaje corporal, incluso su lenguaje facial. Con la siguiente pregunta decía, ¿los entrevistados sabían la diferencia entre feminicidio, homofobia y lesfobia? Sí, ambas me explicaron la diferencia y lo que me llamó más la atención es que cuando se les preguntaba sobre lo que era un feminicidio, era la pregunta que más impacto hacía en ellas, obviamente por ser mujeres y porque normalmente cuando a una mujer le pregunta sobre qué es un feminicidio o sobre acoso, ya sea sexual, de cualquier forma, nos remonta a algo. Normalmente es fácil conectar con algún recuerdo o alguna experiencia, ya sea que tuvo algún familiar o nosotras mismas. Y bueno, eso se presentó en ambas de mis entrevistadas. Ambas contestaron de una forma más extensa y más personal que con los otros dos conceptos, que eran homofobia y lesfobia. Respecto a lo que es la homofobia y la lesfobia, también supieron perfectamente lo que era. Y aunque no se emplearon tanto en ellas como en lo que es un feminicidio, mostraron cierta empatía al responder y siendo conscientes que todo lo anterior es una transgresión directa a los derechos de libertad y expresión de cualquier persona. Sobre todo al ser estudiantes de derecho, hablaron sobre lo grave que es limitar la expresión de una persona solo por no estar familiarizado con las actitudes de una más o no estar totalmente de acuerdo. Ambas explicaron cómo la libertad de expresión es un derecho fundamental y muy importante, sobre todo en la universidad, pues sigue siendo una etapa formativa y debe ser una etapa en la que se nos incluya a cualquier alumno sin importar las preferencias, la identidad, porque dentro de una institución debemos tener todos una misma cara. ¿Crees que sea importante informar a la comunidad escolar sobre el tema? ¿De qué manera lo harías? Es una pregunta que no tiene tanto que ver con la encuesta, sin embargo, una de mis entrevistadas sí mencionó el hecho de que hoy en día, para nosotros los universitarios, es muy normal escuchar sobre cualquiera de estos casos, pero que muchas veces la plática aburre porque ya lo conocemos. Y justo conforme a la pregunta, la repito, ¿crees que es importante informar a la comunidad escolar sobre el tema? ¿De qué manera lo harías? La verdad que creo que sí es importante. Sin embargo, al igual que dijo mi entrevistada, pienso que en la universidad la mayoría de las personas ya estamos familiarizados con estos conceptos y también estamos familiarizados con defenderlos, vaya. Sobre todo lo que es mi generación y las que van a venir más adelante, porque hemos crecido en esta etapa de que la sociedad, con esta etapa de la sociedad donde hay un caos entre buscar la igualdad de condiciones y tener
más en cuenta a la comunidad LGTB, que por mucho tiempo fue muy vulnerable, por ejemplo. Al igual que con las mujeres, buscar la igualdad y que se le tome con la misma seriedad que a los hombres. Y son conceptos que ya conocemos. Sí pienso que es importante seguir transmitiendo y compartiendo lo que son estos problemas sociales y el discurso de la igualdad y la forma tan importante que es convivir todos entre todos. Sin embargo, también creo que no es cuestión solo de un discurso, sino de una práctica, de una acción. Porque la realidad es que ya conocemos lo que es y estamos demasiados contextualizados porque es la etapa en la que nos ha tocado vivir. Sin embargo, es muy fácil hablar. Lo que es tal vez actuar es un poco más complejo y creo que es algo que no vemos tanto en la universidad. Se nos presentan muchas pláticas sobre lo que es la igualdad de género, el apoyo a las comunidades LGTB. Sin embargo, creo que no hay tanta oportunidad de actuar junto a la universidad. De forma individual, claramente cada uno de nosotros puede accionar de la forma en la que desee y apoyar de la forma en la que desee. Pero hacerlo junto con la universidad y dentro de ella, creo que no es una oportunidad que se nos da tanto. Ahora, la siguiente pregunta dice: ¿supieron relacionar estas problemáticas con situaciones que se presentan en el contexto escolar? Dejé esta pregunta al final del análisis porque me pareció una pregunta muy interesante. Creo que muchas veces no vemos o no ponemos la atención suficiente a lo que puede ser un comentario. Una de las entrevistadas me contestó que sí había visto una de estas problemáticas de primera mano. Fue la entrevistada número 2. Ella nuevamente nos habla como en su salón una profesora no respetaba a un compañero que se identificaba como hombre. Sin embargo, su género asignado al nacer, fue el de mujer. Este alumno ya había cambiado su género tanto de forma física, biológica, como de forma legal. Su nombre ya estaba cambiado de forma legal. Sin embargo, esta profesora seguía refiriéndose a él como mujer y seguía poniendo el pronombre de ella cuando él ya se identificaba como un hombre y ya estaba legalmente pronunciado como un hombre. Como este caso en la universidad suceden demasiados, y si bien sí conozco la existencia de redes de apoyo, al menos para acoso de cualquier forma para mujeres, me cuesta mucho confiar en ellas. Y esto no es solo mi posición, sino también la de muchas mujeres, no solo en la calle o en nuestro día a día, sino también en la universidad. Muchas veces pensamos que no vale la pena denunciar un caso porque no se hará una acción o no se le dará el seguimiento que esperaríamos. Y casos como el anterior, donde un profesor irrespeta a la persona de un alumno, de la misma forma hay una desconfianza monumental con las autoridades de la universidad, pues si no podemos ver una repercusión en el trabajo de un profesor o profesora que respeta a un alumno de forma general, sin tomar en cuenta su identidad, sus preferencias o cualquiera de estas características que son más vulnerables, ¿cómo podemos confiar en que en uno de estos casos sí se vaya a tomar acción o sí se vaya a tomar en serio? Por ejemplo, conozco casos de profesores que respetan a sus alumnos de forma general e indiscriminada y a cualquiera sin importar sus preferencias, sus formas o identidad. Y claro que ha habido quejas por parte de los alumnos y se le han levantado reportes, pero lo único que contestan es que va a quedar en su expediente y que le van a reducir horas. Sin embargo, no hay ninguna represalia directa con el profesor y sus actitudes, y estas siguen. Entonces, ¿cómo esperamos que la comunidad universitaria confíe en sus autoridades si no se toma acción en un caso tan simple o en un caso tan común, que tristemente son comunes en nuestra universidad? Y justo por esto pienso que se generan, por ejemplo, los disturbios, lo que son las marchas que no son tan organizadas o tan pacíficas como nos gustaría que fueran para expresar algo. Me gusta mucho el ejemplo del 8M, que también mencionó en mi entrevista número 2, porque en el 8M me tocó ver una plática muy interesante en la que las mujeres hablaban sobre cómo se ha generado una desconfianza con las autoridades, porque por más denuncias que hayan, nunca se les hace caso o se sigue el protocolo correcto para proteger a las mujeres. Por ejemplo, con una orden de restricción,
se pone la orden de restricción. Sin embargo, no nos asegura una seguridad, por ejemplo. Y por esto mismo es que se le ha orillado a las mujeres a hacerse escuchar de forma violenta. Esto se decía en la plática. Y porque la desesperación de querer ser escuchadas, de que sepan lo que está sucediendo y que no se está haciendo nada, ha llevado a tomar tales medidas y ha utilizado el lema de el fin justifica los medios, lo cual no es exactamente correcto. El fin no justifica los medios y, por ejemplo, las mujeres que participan en ciertas marchas que no son lo más pacíficas posibles son conscientes de ello. Sin embargo, la desesperación que sienten y la inactividad no deja más opción que orillar a esto, ¿no? A estas marchas que vemos constantemente, a estas manifestaciones que ya no son, que pueden generar ciertos disturbios en nuestra comunidad, ciertos daños, pero es el punto al que se ha tenido que llegar para ser escuchadas. Y es lo mismo que pasa un poco con la violencia de género, porque por más que sea denunciada, por ejemplo, en una institución, muchas veces no se le hace caso, o muchas veces simplemente pasa a segundo plano, no se investiga lo suficiente, se toman decisiones precipitadas, como un caso que acaba de suceder en nuestro campus, Valle Dorado. Se toman decisiones precipitadas en las que no se investiga correctamente un caso y simplemente se toma la primera decisión para evitar conflictos, para que no escalen mayores. Porque muchas veces pienso y siento que lo que se intenta en una institución es protegerla y proteger su nombre en vez de proteger a los alumnos. Que claro, es entendible, porque una institución vive de su imagen, vaya. Porque todos queremos que las personas vayan a nuestra institución para que siga creciendo. Pero a veces se toma como prioridad en vez de defender a los alumnos. En conclusión, todo el análisis se basó en que ambas entrevistadas sabían perfectamente lo que era la violencia de género. Ambas, al ser mujeres, llegaron a sufrirla y han llegado a verla en la universidad. Sobre todo la entrevistada 2, que fue la que me dio más datos sobre este caso de la persona que ahora nuevamente se identificaba como hombre y la profesora no lo respetaba. Pero lo que ambas entrevistadas me comentaban es que sí saben qué sucede. Están perfectamente conscientes de que sucede y aunque no han sido testigos de un caso directo como tal o no les ha pasado a ellas, no hay duda de que sucede y que muchas veces se trata por abajo. Y pues básicamente, nuevamente, recalcando, la conclusión sería, sí conocemos lo que es la violencia de género perfectamente, sin embargo, cansa un poco escuchar el discurso porque ya lo conocemos. Sería más efectivo ver acciones dentro de nuestra universidad, que bien los alumnos podemos hacer, pero cuando no vemos una respuesta aprobatoria, una respuesta que nos dé como las ganas de seguir más adelante o de seguir hablando de parte de nuestra universidad, no va a haber una repercusión o no va a haber un seguimiento, o a veces ya ni siquiera se va a intentar.